Vamos con el problema 2 de los ejercicios resueltos de la ley de Biot-Savart. En este problema tenemos un alambre infinito. Tenemos un alambre acá infinito que conduce una corriente I, tal como se muestra esta figura que está acá. Entonces, conduce una corriente I. Calcule la expresión exacta para el campo magnético en el punto P. Este punto P que está acá, aquí apareciera como si tuviera un cierto radio, pero no, es un punto puntual, situado a una distancia D del alambre. Entonces, tenemos que calcular el campo magnético utilizando la ley de Biot-Savart, que es esta fórmula que está acá. Bueno, como les dije antes, la ley de Biot-Savart es la primera relación que ustedes van a ver entre corriente eléctrica y campo magnético. Después van a ver fuerza de Lorentz o inducción electromagnética, que es al revés, que de un campo magnético se genera una corriente. Entonces ahora estamos en la parte como más mecánica o más fácil. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer siempre en la ley de Biot-Savart? Es, primero, tenemos que definir los ejes o un origen. Un origen. Luego tenemos que calcular R, R' y el elemento diferencial de la corriente que parametriza la corriente. Y finalmente tenemos que reemplazar esos valores en la fórmula con los límites de integración. Perfecto. Entonces, comencemos. Tenemos aquí el dibujo. Tenemos que seguir estos pasos. Lo primero es definir un origen. ¿Dónde se define el origen? Bueno, yo les recomiendo siempre definir el origen, si es que tenemos un alambre infinito, en el alambre. Pero si tenemos, por ejemplo, una semicircunferencia, definirlo en el centro de la semicircunferencia o en el círculo. Siempre en el centro porque es más fácil parametrizar, como vimos en el video pasado, que siempre se parametriza con un ángulo θ que se va moviendo. Entonces vamos con el origen. Yo me voy a definir el origen exactamente debajo del punto P. ¿Por qué? Porque es más fácil. Entonces me lo defino ahí, X e Y. Luego tenemos que calcular el R, el R' y el diferencial que parametriza la dirección de la corriente. Vamos con el R. Con el R normal. Este corresponde al lugar donde se quiere conocer el campo magnético. ¿Y dónde lo quiero conocer yo? Bueno, a una distancia D. Lo quiero conocer acá en el punto P. Por lo tanto, una distancia D según J. Ahora vamos con el R'. Este corresponde al lugar donde se encuentra la corriente. Entonces, si yo estoy parado acá, ¿dónde se encuentra la corriente? No se encuentra acá, tampoco se encuentra acá, se encuentra en esta línea. Entonces, ¿cómo la puedo parametrizar? Bueno, tiene una altura de 0 según J más un X según Y. De esta forma, el X corresponde a todos los puntos y va a ser la variable del problema. Y finalmente el DL, que ya los calculamos hartas veces antes, va a ser dx según Y.
Entonces, ¿cuál es nuestra variable? Nuestra variable es x. ¿Y cuál es el tercer paso? Reemplazar estos valores en la fórmula con los límites de integración. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? Es dónde comienza la corriente y dónde termina la corriente en la parametrización. Entonces, si lo definimos esto siempre positivo, ¿dónde comienza? En menos infinito. ¿Y dónde termina? En infinito. Por lo tanto, reemplazamos estos valores en la integral. Una cosa que es súper útil es hacer de repente los cálculos afuera de la integral, porque si se equivocan, para el ayudante va a ser más fácil corregirles. Entonces, podemos calcular los términos por separado. Por ejemplo, calcular el producto cruz y calcular ese término de acá por separado y luego ingresarlo a la integral. Yo pienso que es más ordenado y para el ayudante va a ser más fácil corregirle y les va a colocar más puntaje si tienen un error de arrastre, porque va a estar todo el control súper ordenado. Entonces, comencemos con calcular I, entre paréntesis acá, dl cruz y cruz r menos r'. ¿Cuánto vale r menos r'? Vale d según j menos x según y. Y este producto cruz nos va a quedar, este dl es igual, no lo copié al tiro, ese dl es igual a dx por y. Entonces, este término, que es y tongo, por y tongo, que es el de ahí, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque así se define el producto cruz. Y este término, por un j tongo, nos va a dar, recuerden que i cruz j tongo es igual a k tongo, nos va a quedar entonces en k. Por lo tanto, lo demás es multiplicar, nos va a quedar i por dx según k. ¿Listo? Y acá un d. Un d. Ahí, perfecto. Nos va a quedar el término dx por d por la corriente i según k. Y hacemos exactamente lo mismo. Para la parte de abajo, que sería la que está ahí. Entonces, r menos r'. Tenemos r acá, que va a ser d según j menos r'. Nos queda 0 en j menos x en y. Y todo esto, toda esa norma al cubo. Esto que está acá es equivalente a tener, por ejemplo, vamos a simplificarlo un poco, le voy a eliminar el 0 y nos queda exactamente eso que está ahí. Esto, si lo vemos en un gráfico, tenemos esto así y tenemos acá un d según j, que sería ese punto de ahí, a una distancia t, y acá tenemos un x variable, por ejemplo puede ser el de ahí, eso vale x según y esto es según j. Y lo que nos preguntan es esa distancia. Entonces, ¿cómo yo calculo esa distancia? Antes ustedes, yo creo que hacían todos los términos al cuadrado y le sacaban la raíz. Y es exactamente eso. Es d al cuadrado más x cuadrado bajo la raíz elevado a 3. Y esto es igual a d cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Entonces reemplazamos todos estos valores en esta integral. Entonces llegamos a esta expresión que está acá. Ustedes van a tener un control y ustedes van a tener que desarrollar esta integral. No van a poder meterla en el programa y chantar el resultado. La idea es que igual
la desarrollen. A mí me da lo mismo que lleguen y coloquen el resultado, pero los profesores quieren ver un desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta integral? Bueno, hay que hacer un cambio de variable, y el cambio clásico de Electro, que yo creo que ya se lo saben porque lo vieron al inicio del curso, es hacer x igual a d tangente de teta, y entonces la derivada de esta expresión de acá por ambos lados no queda dx. La derivada de tangente es secante cuadrado, y por la regla de la cadena nuevamente sale un de teta. Reemplazamos estos valores en la integral y vamos a llegar a... Entonces llegamos a esta integral que está aquí, reemplazando el dx y el x acá. Vamos acá a tener d cuadrado más d cuadrado por tangente cuadrado, factorizo por d, y me va a quedar 1 más tangente cuadrado, y eso es secante cuadrado, cambio trigonométrico. Llegamos a esta expresión que está acá. Estos términos al cuadrado se nos van a ir con este que está aquí al cuadrado, y vamos a llegar a la siguiente integral. Notemos que aquí saqué la corriente y el d hacia afuera, por lo tanto, y simplifico todo esto que está acá abajo me va a quedar al cubo, por lo tanto me va a quedar de la siguiente manera. Arriba me va a quedar el de teta, y abajo me va a quedar un d cuadrado por secante de teta. ¿Y qué pasa con los límites de integración? Bueno, antes, si el x valía infinito, ¿cuánto debe valer el teta para que sea infinito? Recordemos que d, o sea, la tangente es seno de teta dividido en coseno de teta. Por lo tanto, para que este valor tome el infinito positivo, el coseno debe ser 0 y el seno debe ser positivo, y eso ocurre cuando el teta vale pi medios. Por lo tanto, en vez de ser acá infinito, va a ser igual a pi medios. Y de igual manera, si antes el x valía menos infinito, ¿cómo yo puedo hacer este valor? O sea, ¿cuánto debe valer teta para que sea infinito? Bueno, abajo tiene que ser 0, por lo tanto puede ser pi medio o menos pi medio, pero yo necesito que el número de arriba sea negativo ahora. ¿Para qué? Para que sea menos infinito, por lo tanto es menos pi medio. Entonces tengo esa integral que está acá con esos nuevos límites. Simplifico el d cuadrado, me va a quedar u0 por i dividido en 4pi por d, evaluado en la integral en pi medios y menos pi medios, y me va a quedar 1 partido en secante, y eso es igual a coseno de teta. Por lo tanto, integro esto, que es bastante fácil, y voy a llegar a u0 por i dividido en 2pi por d, según k. Acá se me olvidó colocar el según k, y aquí también. Y ese es el resultado final. ¿Coincide con la regla de la mano derecha? Veamos. O acá cachar que no se veía toda esa parte de ahí. Ahí está, para que le saquen foto. Y coincide con la mano derecha. Veamos. Nos da en k positivo. Si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, vamos acá y le vamos a pegar hacia arriba. Por lo tanto va hacia arriba con k o en z. Por lo tanto, este resultado por lo menos coincide con la regla de la mano derecha.